Desaparece. ¿Cuál, profe, para la asistencia? Sí, ahí se lo volví a mandar. Ahí apareció, profe. Sí, que a veces cuando, si no estaban dentro todavía no desaparece. Bien. Entonces, la superpoblación, decíamos que se produce cuando hay una elevada densidad de población que provoca un empeoramiento del entorno, ¿ya? Y esto es lo que nosotros hemos un poco producido en nuestra casa común, que es la Tierra. Y acá, ¿qué pasa? Hay una disminución en la calidad de vida, o situaciones de hambre, o de conflicto, ¿no? Y esto, generalmente, este término se refiere a la relación entre la población humana y el medio ambiente. O sea, nosotros en sí, los conflictos que tenemos es con nuestro medio ambiente. ¿Por qué? Porque no lo hemos sabido cuidar, ¿no? Nosotros usamos de la naturaleza como si ésta nunca se fuera a gastar. No pensamos en el proceso que necesita también de regenerarse y todo lo demás. Entonces es como que estamos explotando, ¿ya?, un recurso que se puede terminar si no sabemos usarlo. Y también porque, bueno, vemos estas situaciones de hambre, de conflicto, y bueno, esto también es por el modo en que está repartido, ¿no?, en modo tan dispar. Bien. Vamos a ver. Me dicen si logran escuchar bien. En toda nuestra historia, nunca ha habido tanta gente en la Tierra. Las cifras se han disparado y hemos pasado de 1.000 millones en 1800, 2.300 millones en 1940 y 3.700 millones en 1970 a 7.800 millones en 2020. Si la población mundial se ha cuadruplicado en el último siglo, ¿qué pasará el próximo? ¿Y qué significa ese crecimiento para nuestro futuro? ¿Habrá migraciones en masa? ¿Continentes cubiertos de suburbios superpoblados en megaciudades? ¿Enfermedades y contaminación? ¿Caos y violencia por la energía, el agua y la comida? ¿Y una humanidad pendiente solo de sobrevivir? ¿El crecimiento de la población destruirá nuestro estilo de vida? ¿O se trata de un pronóstico tremendista sin base alguna? Bien, ¿qué les parece? ¿Será verdad o será mentira? A mí me parece muy realista, profe. Realista, ¿no? Es realista, sí, chicos, pero bueno. Aunque ahora hay mucha gente, los jóvenes sobre todo, que empiezan a pensar de que si quieren hijos quieren uno, o algunas mujeres que no quieren hijos y se operan ya sin tener ninguno. Y dicen que también es por el medio ambiente. Claro. Esto, pero es no solo por la población. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto yo pienso en cuidar el medio ambiente? A ver, ¿cuántos de ustedes reciclan? Yo no, profe. ¿Ah? Somos muy pocos, ¿ya? Entonces, si yo estoy preocupado por este futuro, porque yo ya viví, ustedes son las nuevas generaciones, ¿ya? Y es ustedes a los que les tiene que interesar de cuidar, porque es lo que van a heredar. Entonces, ¿cómo yo cuido este mundo donde yo tengo que vivir? Y tengo que vivir bien. O sea, o voy a vivir lleno de basura. Esto es muy importante. Entonces, creo que es importante también que ustedes se lo pregunten. Yo cuánto colaboro a hacer que la humanidad sea un poco mejor, no solamente como persona, sino como ambiente, que no esté tan sucio, que no haya tanta contaminación. ¿Cuánto pienso en los megaproyectos que hay para energía y todo lo demás, que hacen bien al ambiente o hacen mal? ¿Cuánto yo lo defiendo? Entonces, esto es muy importante porque todo No tiene... sé.
Sí, Igual, no sé si usted o ustedes, los chicos, se acuerdan que en un momento de la pandemia, creo que fue en el primer año de la pandemia, que nos damos cuenta de cuán tóxicos somos, porque el río hasta incluso estaba más limpio, los animales andaban en la calle, no había Tenés tanta razón, Mike. mugre. En un momento, no sé si se acuerdan ustedes, que hablaban de eso, que Sí, por ahí tenés estaba todo más razón. limpio. Otra cosa es el tema del combustible. Por ahí es la población, somos nosotros. somos nosotros los que contaminamos. O sea, miren, cuando no nos movimos, el aire era mucho más de calidad, porque no había esta combustión que producimos porque nos desplazamos en los vehículos, y a veces, en vez de hacer un poco de ejercicio, bueno, no nos movemos en bicicleta o no caminamos, etc. Sí, hay muchas cosas, y es verdad, o sea, en este tiempo, en otros lugares, ¿no? Como mostraban que se había regenerado algunas cosas porque, bueno, el hombre no había disturbado. Profe, en China, viste, no sé si en China era que había mucho humo, que hubo una chica que vivía ahí, que había mucho humo y cuando empezó la pandemia empezó a verse, o sea, como que China de día era de noche. Sí, Y porque cuando hay empezó mucha a cerrar a contaminación. todo, claro, empezó a cerrar todo como que China, o sea, de día era de día, no era de noche, por el humo, la contaminación, la gente. El smog Sí, que hay. El smog que hay. Sí, por eso, ¿cuánto daño hacemos? O sea, vean, entonces, de nuevo la pregunta, ¿yo cómo colaboro a que este daño no sea tan grande? A veces sí colaboro, cigarrillo, bolsitas, ¿no? Que a veces los plásticos, por ejemplo, que es una gran problemática. El otro día vi en una publicidad, entonces en Suiza te pagan si tú reciclas, o sea, no te cobran la basura si tú reciclas. Entonces, si tú no reciclas, no separas los plásticos, todo, las latitas, ¿sí? Tienes que pagar tu basura, ¿no? O sea, la pones y tienes que pagar. Y tienes que indicar en la bolsa que no está separado. Pero a quien recicla, separa y todo lo demás, ¿ah? No le cobran. Entonces, con esto han logrado poder reciclar mucho de lo que se produce, porque tenemos, o sea, los plásticos, si los ponemos en un lugar determinado, de un modo determinado, pueden ser reutilizados, y esta cadena la podemos ir rompiendo. O sea, a veces es solo el querer, y también que desde la cabeza esto se pueda poner con leyes y todo lo demás. Así que es posible Sí, pensar... creo que hay lugares que te multan, ¿no? Te multan si vos tirás basura en la calle. Perdón, Lucila, no te escuché. Creo que hay lugares donde te multan si vos tirás basura en la calle. Sí, 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 sí. Y una de las maneras, digamos, también para aportar es enseñarle a nuestros hijos. Yo tengo un hijo de 7 años, y nosotros, bueno, yo soy de Chocón, entonces cuando venimos del lago, bueno, yo estoy en contra de tirar la basura, digamos, porque encima vivo en un lugar muy chiquito, donde es muy lindo, entonces, bueno, siempre vamos reciclando latas de cerveza, colillas de cigarrillo, un montón. Oh, sí, cuánta mugre, cuánta mugre. Solamente a veces hacer la recolección en las playas después en el verano, es terrible, ¿no? O acá nosotros en Centenario, ir al dique en el verano, a hacer el verano, está después... Profe, acá en Centenario hay ¿cómo se dice? Esos tachos ahí en la Bicentenario, Sí, que es para reciclar. para reciclar. Sí, sí. O sea, lo En pusieron... realidad lo tendría que Sí, poner en todos lados, en todas en las todos lados. plazas, Sí, para y que todos podamos reciclar. Sí, sí, yo sí. me voy a trabajar al paseo aquí y no sé, son el lunes, o sea, el lunes encontrás botellas, y yo voy, si voy caminando, voy y las junto y las tiro al tacho. O sea,
Y después, y los viernes también. Los viernes cuando voy a trabajar, también lo mismo. Y no todos los días, o no o todas las semanas limpian la municipalidad. A veces pasan días y semanas no limpian y está todo el césped mugriento. Así que yo agarro cuando voy y lo que se me cruza lo voy, lo junto y después lo tiro. Sí, chicos, para que veamos, ¿no? Uno de los ejemplos. Como decía, el Centenario pusieron para dividir, pero miren, no sé, lo inauguraron, supongamos, un día lunes y el martes estaba repleto. O sea, la gente fue a votar, pero es muy chiquito para toda la población que es Centenario. Así que son pequeñas iniciativas que ojalá se vayan un poco extendiendo. Bien. Les vuelvo a compartir. Bueno, la geografía de la población. Bueno, aquí nos vamos refiriendo a cómo está compuesta la población. Bueno, la geografía también es esto, es una rama que estudia los patrones y estas estructuras espaciales de los fenómenos demográficos de la población. Entonces, la distribución espacial, o sea, geográfica de los seres humanos. El crecimiento de la población tanto a escala mundial como regional, como local. Y las estructuras de la población, cómo están compuestas según su edad, su sexo, condición socioprofesional de la población, la estructura educativa, etc. Y la movilidad de la población, o sea, cómo se mueve, quién emigra, ¿ya? Y esto a través del tiempo. El crecimiento poblacional también está representado por el cambio de la población. En un cierto plazo, ¿no? Vamos a ver cómo cambió el número de individuos en una población, y tenemos el tiempo por unidad para medirlo, o sea, en una década, en 2 décadas, todo esto va a depender del estudio, o en pocos años, a veces vemos de un año a otro cómo cambian los barrios, sobre todo estos barrios nuevos, en que primero era una toma y pasó nada y ya se convirtió en un barrio. Así que esto también, este crecimiento que se va dando, bueno, y esto explican, estas teorías explican los cambios demográficos, ¿ya? Que es toda esta revolución reproductiva, apoyada también en estos estudios que se hacen. Decimos que tenemos estudios longitudinales, o sea que vamos midiendo a través del tiempo cómo va cambiando, ¿no? Y estudios transversales, cómo esta transición demográfica va afectando o va modificando las poblaciones. Acá tenemos así en porcentaje cómo se van modificando cada una de las partes. Bueno, la tasa de crecimiento demográfico de una población la vamos a calcular, y esto se refiere ordinariamente al cambio de la población en un periodo. ¿Ya? Esto lo expresamos en porcentaje y por el número que existe. Entonces ponemos, la tasa de crecimiento va a ser igual a la población final, o sea, vamos a decir desde un inicio, que va a ser la población del principio del periodo, a el final del periodo que estamos estudiando. Eso lo vamos a restar, ¿no? Y lo vamos a dividir por la población al principio del periodo. Y eso nos va a dar la tasa de crecimiento demográfico, o sea, cuánto creció esta población en 5 años, en 10 años, o en 2 años, o en 1 año. Todo va a depender de qué es lo que queremos saber. Bueno, también otro modo común de expresar el crecimiento demográfico es la razón de crecimiento. Entonces, ese resultado que obtuvimos antes, ¿no? Lo vamos a multiplicar por 100 y nos va a dar un porcentaje. Bien. También todos estos procesos llega un momento en que decimos que la población es estable o hay una población constante, o sea, llegamos a un equilibrio. ¿Ya? Y es aquella población que tiene 0 crecimiento de la población o 0 crecimiento poblacional, ¿ya? O nulo, en la que al menos en 2 tiempos distintos la diferencia neta entre los nacimientos y las muertes
Y también la migración es 0. Vamos a ver. En la década de 1960, la tasa de crecimiento alcanzó una cifra récord que provocó profecías apocalípticas. Los pobres ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, No, profe. profe. Sí, profe. Entonces depende del internet de cada uno, chicos. creerían sin medida y se apoderarían del mundo desarrollado. Y así nació la leyenda de la sobrepoblación. Pero resulta que las tasas de natalidad A ver. Voy a tratar de subir el volumen. alta y las explosiones demográficas no son características permanentes de algunas culturas o países, sino más bien parte de un proceso de 4 etapas por el que atraviesa todo el mundo, la transición demográfica. La mayoría de los países desarrollados ya la han pasado, mientras que otros países lo hacen en este momento. Volvamos al siglo XVIII, cuando todo el mundo, incluida Europa, estaba en la primera etapa de la transición demográfica. Para los estándares actuales, Europa estaba mucho peor que una región en desarrollo y soportaba malas condiciones higiénicas, alimentarias y médicas. Nacía mucha gente, pero muchos morían igual de rápido, así que la población apenas crecía. Las mujeres tenían entre 4 y 6 hijos, pero solo 2 de ellos llegaban a adultos. Después, en el Reino Unido, se produjo la Revolución Industrial, y con ella el mayor cambio en las condiciones de vida desde la Revolución Agrícola. Las personas pasaron de campesinos a trabajadores. Los productos manufacturados se fabricaban en masa y eran asequibles. Las ciencias florecieron y lograron avances en el transporte, las comunicaciones y la medicina. El papel de la mujer en la sociedad cambió y se crearon las condiciones para su emancipación. Lentamente, además de formarse una clase media, el progreso económico aumentó los estándares de vida y atención sanitaria de los trabajadores pobres. Y comenzó la segunda etapa de la transición. Con una alimentación, higiene y medicina mejores, la gente ya no se moría a cada rato, especialmente cuando eran muy jóvenes. El resultado fue una explosión demográfica con la que el Reino Unido dobló su población entre 1750 y 1850. El motivo principal por el que las familias tenían muchos hijos era que pocos sobrevivían normalmente. Una vez que eso cambió, se inició la tercera etapa de la transición. Se dejaron de concebir tantos bebés y el crecimiento demográfico se ralentizó. Al final llegó el equilibrio. Morían menos personas y nacían menos niños, de modo que las tasas de mortalidad y nacimiento se estabilizaron. El Reino Unido había alcanzado la cuarta etapa de la transición demográfica. Esto también sucedió en otros lugares y cada vez más países recorrieron las 4 etapas. Primera, muchos nacimientos y muertes por las malas condiciones de vida. Segunda, mejores condiciones de vida que llevan a menos muertes y explosión demográfica. Tercera, menos muertes que se traducen en menos nacimientos y fin del crecimiento demográfico. Pero, si las tasas de nacimiento han caído tanto, ¿por qué la población sigue creciendo tan deprisa? Bueno, los niños nacidos en la explosión demográfica de los 70 y 80 ahora se están convirtiendo en padres y por ello se ha producido un importante pico de población. Pero como media tienen muchos menos hijos que sus padres. Hoy la media es de 2,5, cuando hace 40 años era de 5. Así, a medida que esta población se haga mayor y la fertilidad caiga más, la tasa de crecimiento demográfico seguirá ralentizándose. Es algo que se cumple en todos los países. En Occidente se tiende a subestimar el progreso en otras regiones del mundo, pero lo cierto es que en la mayoría ya se ha alcanzado la cuarta etapa. Fijémonos en Bangladesh. En 1971, las mujeres tenían una media de 7 hijos, aunque el 25% moría antes de cumplir los 5. En 2015, la tasa de mortalidad había bajado hasta el 3,8% y las mujeres solo tenían 2,2 hijos como media. Es la regla, no una excepción. Occidente no es especial, solo empezó antes. A los países desarrollados les ha costado unos 80 años reducir la fertilidad de más de 6 hijos a menos de 3. Otros lo están consiguiendo rápidamente. Malasia y Sudáfrica en 34 años. Bangladesh en 20. Irán en solo 10. Todos estos países que han superado la transición no han tenido que empezar de cero y cuanto más apoyo reciben, antes lo consiguen. Por eso son importantes los programas para reducir la mortalidad infantil o ayudar al desarrollo de las naciones pobres. No importa la motivación, ya se sueñe con un mundo en el que todos seamos libres y ricos o se quiera evitar las avalanchas de refugiados, la simple realidad es que a todos nos beneficia personalmente que la gente viva bien en todas las partes del planeta.
Y lo estamos consiguiendo. El porcentaje de personas extremadamente pobres nunca ha sido tan bajo como hoy. Por eso el futuro del crecimiento de la población mundial en realidad no es una profecía apocalíptica, sino una promesa. El crecimiento de la población terminará. La ONU prevé que nunca alcancemos los 12.000 millones de habitantes. Y a medida que aumente el nivel de desarrollo del mundo, el número de personas con más educación se multiplicará por 10. Y los países que solían estar necesitados ayudarán a avanzar en el desarrollo. Más personas significa más individuos para poder avanzar como especie. Bien. ¿Qué les pareció la explicación? ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Se dan cuenta que si todo, o sea, si nosotros ayudamos al que tiene menos y al final todos logramos un desarrollo, estas transiciones que para Europa, por ejemplo, demoraron 80 años, ¿no? En otros continentes y en otros países que ahora están en desarrollo, si ayudamos, esto puede ser mucho más veloz y se puede lograr un equilibrio. O sea, todo está en querer, porque a nosotros nos conviene que los demás también estén bien, porque así nos vamos a ayudar todos. Es algo que es lógico, logramos un equilibrio. Se está logrando, pero bueno, ojalá que se logre en un tiempo mucho más corto, de modo que podamos tener una transición más rápida, ¿no? Y logremos un equilibrio y un estado de bienestar para todos mucho más parejo, que no haya una brecha tan grande en nuestra realidad. Lo decimos solo en nuestro país, menos así en el continente y menos así en la humanidad, ¿no? Si todos estamos bien, va a ser mucho más fácil mantener este equilibrio. Vean qué importante también es la educación, ¿ya? Porque con la educación, ¿qué hace? Aumenta esto y hace que todos podamos entender, o sea, cómo hablar el mismo idioma, aun cuando no lo hablemos. ¿Sí? Bien, chicos, vamos a quedar acá. Yo les pido que vayan repasando esto. Igual yo les dejo en la plataforma el PDF, los videitos esos breves que a lo mejor en el PDF no los van a poder ver, pero se los puse aparte para que los vuelvan a mirar, que son explicativos y bastante esquemáticos y les van a ayudar a entender todo esto de esta transición demográfica. Después van a encontrar también en el apunte cómo son las pirámides de población y nos vamos a poder identificar en qué etapa de transición estamos como nación, ¿no? Viendo el tipo de pirámides que tenemos. Así que vayan repasando, léanlo, así cuando venimos a la clase ya tengan preguntas. Podemos ir haciendo el Power, pero ustedes pueden participar mucho más, ya que van a tener los apuntes leídos. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Profe, va a dejar la fórmula estaba en el PDF, ¿no? Sí, están, Javier, están en el apunte, en el segundo, la segunda parte. En la segunda parte ahí está, ¿ya? Está la fórmula y también está la autoevaluación ahí. Entonces, sí. Ahí la podés hacer. Vayan haciendo esos ejercicios de modo que cuando hagamos el práctico, ya sepan calcular lo que se les pide. ¿De acuerdo? Sepan usar la fórmula, porque la fórmula siempre las vamos a tener a mano, pero es importante saberla usar. A veces había entrado esta confusión de cómo hago de natalidad, cómo hago de morbilidad. Bueno, por eso es bueno ir haciéndola, para no llegar al momento en que tengo que hacer un examen práctico, desarrollar algo y no saber cómo hacer. Bien, yo los saludo, les deseo un buen resto de semana y a estudiar. No bajen las manos, porque falta poco. Acuérdense que el 11, con ustedes es... No, nosotros no nos dio todavía fecha, profe. Les voy a dar la fecha.
No, profe. No, profe, sigamos así, estamos bien. Bien. No se haga drama. Seguimos No. con sus clases, perfecto. Sí, perfecto. ¿Para qué se va a complicar, Bien, profe? vayan anotando. 13 de octubre, un trabajo práctico. Ah, bien. ¿Qué unidades entrarían, profe? Todas. No, van a ser, Oh. va a ser un trabajo práctico de epidemiología. ¿Ya? Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. ¿No? Y el 17 de noviembre, parcial. Así que Ahí sí entrarían sí. varias. ahí Ahí sí sí. entra de sistema de salud en adelante, que es lo que no hemos visto. ¿Ya? Ah, bueno. Así Bueno, que, gracias. bien. ¿Ven? Ah, se querían escapar. ¿Cuándo era el parcial, profe? No escuché la fecha. Entonces, el parcial lo tenemos el 17 de noviembre y hay un trabajo práctico el 13 de octubre. Todavía estoy pensando, si lo hacemos presencial, yo les subo el Word, ustedes trabajan o ahí voy a pensar. Así, pero, por ¿Y qué favor. unidades entran? No, en el trabajo práctico yo les voy a dar para calcular tasa de mortalidad, tasa de natalidad, etc. Van a hacer cálculo, el trabajo práctico. ¿De acuerdo? ¿Y en el Eso. parcial? Y en el parcial entra la unidad de sistemas de salud en adelante, hasta lo que veamos. O sea, lo que nos queda. ¿Bien? Bueno, gracias, profe. Bueno, Nos chao vemos. chicos, que estén bien, cuídense. No, profe. Chao, chao. Gracias. Chao.